Buenas a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a tratar sobre la estequiometría para un curso tan importante como es cuarto de la ESO o primero de bachillerato. Bueno, vamos a ver en este vídeo de qué se trata esto de la estequiometría, esta parte de la química. Vamos a ver cómo hay que actuar en los problemas en los que haya que hacer cálculos de estequiometría. Veremos qué es el rendimiento de una reacción, así como el reactivo limitante. De modo que vamos con ello. Bueno, en una reacción química lo que vamos a tener va a ser una serie de sustancias, una serie de compuestos, una serie de átomos que van a reaccionar entre sí para producir una serie de sustancias que llamaremos productos. De modo que lo que vamos a ver es que va a haber unos reactivos y tras el paso del tiempo habrá una serie de productos. De modo que la estequiometría lo que busca es relacionar la cantidad entre los reactivos y los productos. Por tanto, la definición de estequiometría podemos decir que es la parte de la química que estudia la relación entre los reactivos y los productos, relación en cantidad. De modo que vamos a aprender a aprender a calcular qué cantidad de productos se obtienen a partir de una cierta cantidad de reactivos o qué cantidad de reactivos necesitamos para producir una cierta cantidad de productos. Bueno, pero antes de nada vamos a introducir un concepto y es el de rendimiento, ¿vale? Ya que no todas las reacciones trabajan, como digamos, al 100% de su capacidad, es decir, produciendo todo aquello de lo que cabría esperar, sino que trabajan a un tanto por ciento, no dan todo lo que pueden dar. De modo que definimos el rendimiento, se define mediante su ecuación como la cantidad real obtenida de productos partido de la cantidad teórica que se esperaba producir, y por 100 ya que se da en un tanto por ciento. Os lo voy a explicar con un dibujo. Vamos a suponer que nos hacen la pregunta de qué cantidad de cierto producto se obtiene a partir de una cierta cantidad de reactivo, es decir, me dan una cierta cantidad de reactivo y me piden que calcule o llegue a calcular cuánto produce de una cierta cantidad de sustancia dicha reacción. Bueno, pues lo que vamos a tener es que como dato a mí me dan, os lo dibujo aquí, pues que tengo una cierta cantidad de reactivo. Yo me realizaré mis cálculos, que ya veremos a continuación cómo se hacen estequiométricos, y obtendré pues que obtiene una cierta cantidad de producto, ¿vale? Vamos a llamarle producto teórico. Perfectamente válido cuando la reacción trabaja a todo lo que ya puede, al 100%. Si ahora nos dicen, imaginaros que va a producirse o que va a trabajar con un rendimiento del 70%, lo que quiere decir es que de todo ese producto que esperábamos que se produjese, hay un poquito que no se produce. El 30% no llega a producirse ya que la reacción no trabaja con toda su capacidad. De modo que al producto teórico que habría esperado obtener hay que quitarle un poquito. Todo eso que estoy dibujando en rojo no se llegaría a producir, que exactamente es el 30%, ya que va a producir el 70% de lo esperado. Un ejemplo rápido. Si nos dicen que tengo 5 gramos de reactivos y estos 5 gramos obtienen teóricamente 10 gramos, pues lo que me dice es que si aplico el rendimiento del 70%, no voy a obtener 10 gramos, sino que voy a obtener 7 gramos, el 70%. Ese es el rendimiento. Pero podemos tener otra pregunta, que es ¿qué cantidad de reactivo necesitas para producir una cierta cantidad de producto? Es decir, nos van a dar que queremos obtener una cierta cantidad de producto y nos piden decir cuánta cantidad de reactivo necesitamos para ello. O lo que es lo mismo con dibujos es, vamos a necesitar obtener esta cierta cantidad de producto, le damos la vuelta, ¿vale? Y lo que me piden calcular, y yo me realizo mis cálculos teóricos, es qué cantidad de reactivo necesito. Y este será el reactivo teórico que me den
mis cálculos estequiométricos. Si la reacción trabajase al 100%, ya que si la reacción trabaja al 100%, todo este reactivo me producirá todo este producto. ¿Qué ocurre ahora si imaginaros que trabaja al 70% de rendimiento? Pues que si yo dejo los cálculos tal y como los tengo, lo que va a ocurrir es que vamos a obtener este producto menos el 30% que se ha perdido, de modo que vamos a producir menos de lo que me pedía el problema. Por tanto, si quiero hacer caso al problema y obtener el producto que ellos me piden, lo que tengo que hacer es añadir un poquito más de reactivo, lo voy a poner en blanco, de reactivo al teórico, porque este se va a perder en ese rendimiento del 70% y así obtendré yo el producto deseado. De modo que necesitaré más reactivo que el que calculamos. Exactamente, habrá que multiplicar al que calculamos por 100 y dividir entre 70. Y eso es el rendimiento, ¿vale? Que nos hace obtener menos producto del esperado o necesitar más reactivo del esperado. Pero antes de entrar con los cálculos estequiométricos, vamos a ver un nuevo concepto que no hemos visto años atrás y que es el de reactivo limitante. Ya vamos a ver que los reactivos deben reaccionar en una cierta relación estequiométrica, que es lo que hemos aprendido mientras ajustábamos las reacciones, pero que si alguno está en una mayor relación que la que me marca la propia ecuación química, pues no va a reaccionar. Bueno, vamos a partir de la reacción de combustión del metano, que es esa que os he escrito yo ahí, y bueno, vamos a ajustarla ahora y simplemente para ajustarla hay que añadir un 2 en el agua y un 2 en el oxígeno. Esta reacción química lo que me dice es que un mol de metano reacciona con 2 moles de oxígeno y produce un mol de CO2 y 2 moles de agua. Pero ¿y qué pasa si junto un mol de CH4 con 3 moles de O2? Si la reacción me dice que cada mol de CH4 solamente va a reaccionar con 2 moles de O2, bueno, pues la respuesta es clara. Si junto un mol de CH4, ese va a reaccionar y como solo permite que reaccionen 2 moles de DO2, pues sobrará 1. 1 quedará sin reaccionar. Por tanto, reacciona, vamos a poner, reaccionan, sobran. De modo que van a reaccionar un mol de CH4 con 2 moles, producirán 1 mol y 2 de agua y van a sobrar, no sobra nada de metano, sobra 1 mol de O2 y de esto pues lo que se produce se produjo. De modo que lo que obtenemos es que en la mezcla final pues será de 1 mol de CO2 por la reacción, 2 mol de agua por la reacción y 1 mol de O2 que ha sobrado. En este caso, ya veremos que la definición es el reactivo limitante será el CH4, ya que está limitando a la cierta cantidad de O2 que va a reaccionar. Y no solo eso, sino que el reactivo limitante, que es el CH4, reacciona completamente. Y si junto 2 moles de CH4 con 2 moles de O2, ¿qué va a ocurrir? Bueno, pues vamos a ver los que reaccionan. Los que reaccionan son los que me marcan la propia ecuación, que me dice que va a reaccionar 1 de CH4 con 2 de O2 y van a producir 1 de CO2 y 2 de agua, mientras que los que sobran serán los que no han reaccionado, que como tenía 2 moles de CH4 y solo ha reaccionado 1, pues me sobra 1 de CH4, nada de O2 y nada de lo demás. De modo que ahora en la mezcla final lo que obtendré será todos los productos, 1 mol de CO2, 2 moles de agua y lo que ha sobrado, que ha sido 1 mol de CH4. Por tanto, en este caso, el reactivo limitante, el que limita la reacción del otro, es el O2. Y no solo por eso, sino porque es el que reacciona al completo. De modo que podemos definir el reactivo limitante como el reactivo que se encuentra en la proporción estequiométrica adecuada, ¿vale? Es decir, la que me marcan los coeficientes estequiométricos, limitando a todos los demás. Y que por tanto reacciona completamente, es decir, nunca va a sobrar. Ya vemos que siempre va a haber al menos un reactivo limitante que reaccione completamente.
También puede ocurrir que ambos sean reactivos limitantes, por ejemplo, si reaccionan en las relaciones que nos marca la estequiometría, que sería en la frase de arriba del todo, cuando juntamos un mol de CH4 con 2 moles de O2 y todas sus múltiplos y submúltiplos. Y bueno, pues esta sería una manera de que ocurre, o que es una manera que ocurre en la realidad, cuando juntamos varias sustancias. Si no lo haces en las cantidades adecuadas que nos marca la propia reacción química, pues alguna de ellas probablemente te sobre. Bueno, pues ahora sí que vamos a entrar con los cálculos estequiométricos. Bueno, vamos a entrar en el apartado 3, que es el más importante de todos, que es donde vamos a aplicar todo lo que hemos visto, que son los cálculos estequiométricos. Bueno, yo aquí os voy a dar una serie de pasos, de arriba a abajo, que nos van a valer para cualquier problema de estequiometría, ¿vale? En los que nos pidan una relación entre la cantidad de productos y de reactivos. Y lo voy a llevar paralelamente con un ejemplo que me dice que cuántos gramos de agua obtengo si reaccionan completamente 4 gramos de hidrógeno y rendimiento de la reacción del 80%. Es decir, me están pidiendo cuánta cantidad de reactivo obtengo obtengo a partir de 4 gramos de un reactivo, es decir, cálculos de estequiometría. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer, que vamos a llamarle paso número 0 previo, es ver si hay reactivo limitante. Bueno, paso número 0, ver si hay reactivo limitante. Este lo vamos a poder tener cuando introduzcamos varios reactivos. En este caso, como solo introducimos uno y encima me dice que reacciona completamente, el reactivo limitante va a ser el propio hidrógeno, que va a reaccionar completamente, de modo que todos los 4 gramos de hidrógeno van a reaccionar y vamos a partir de ellos. Si hubiera reactivo limitante, pues habría que calcularlo, y es del que vamos luego a partir porque sería el que reacciona completamente. Bueno, el paso número 1 es poner los datos del problema. Como todo problema vamos a poner los datos. Bueno, esto podría ser un paso previo también, pero lo único que me dice es que voy a tener 4 gramos de H2, que va a ser el dato del que yo parta, y que el rendimiento es del 80%, que esto no va a ser como tal un dato, sino que ya veremos que lo vamos a usar como factor de conversión. Bueno, el segundo paso es ajustar esa reacción química que nos dan, ya que si no la ajustamos vamos a hacer mal los cálculos. Ese ajuste lo que me va a permitir a mí es relacionar la cantidad de moles de producto con la cantidad de moles de reactivos. Si ajustáis esa reacción química, simplemente poniendo un medio en el oxígeno, la tendríamos ajustada. Bueno, y a partir de aquí vamos a hacer un mega factor de conversión, ¿vale? Todos los pasos que vengan aquí los vamos a incluir todos en el mismo factor de conversión, porque lo único que vamos a hacer ahora es cambiar unidades en todos los procesos que nos queda. El paso 3 es pasar a moles el dato que me da el problema. Si en el paso número 0 hubiéramos visto que tenemos 2 reactivos, pues trabajaremos siempre con el reactivo limitante, ¿vale? Que va a ser el que reaccione completamente. En este caso vamos a partir de 4 gramos de H2 y me dice que lo transforma a moles pues a través de su masa molar, que me dice que 2 gramos de H2 es 1 mol de H2. De esta manera voy a ir tachando gramos de H2 con gramos de H2, ya tendría los moles de hidrógeno. Paso número 4, pasar a mol. O sea, los moles que ya hemos calculado, pasarlo a los moles de lo que me pide el problema. En este caso, si leo, el problema me pide algo sobre el agua, de modo que vamos a transformar otro factor de conversión, los moles de H2 a mol de agua. ¿Y qué relación hay entre ambos? La relación estequiométrica, es decir, los coeficientes que acompañan a cada uno, que si os dais cuenta, al agua le acompaña un 1, al hidrógeno le acompaña un 1, de modo que 1 a cada uno. Pondríamos ahí los coeficientes de cada compuesto. De esta manera, mol de H2 con mol de H2 se me va, ya tendría moles de agua. Paso 5, pasar los moles de lo que me piden, es decir, lo que llevamos calculados hasta ahora, a las unidades que me pide el problema. Y si leo me preguntan por gramos, de modo que hay que pasar los moles de agua a gramos de agua. ¿Cómo? Con la masa molar del agua. Sé que hay cada mol de agua con su masa molar son 18 gramos de agua. De esta manera ya no tengo moles de agua, sino que tengo gramos de agua. Paso número 6 y último, tener en cuenta el rendimiento, ¿vale? En este caso que la reacción va a trabajar al 80%. Y como me están pidiendo
una cierta cantidad de producto a partir de una cierta cantidad de reactivo, vamos a producir menos producto del esperado, de modo que la fracción ha de ser menor que 1, por tanto la fracción del rendimiento será 180, es decir, vamos a obtener de cada 100 que esperábamos obtener, solamente produciremos 80. Y ahora solo nos quedaría hacer con mucho cuidado esa operación tan larga de ahí, ¿vale? Utilizando los paréntesis adecuadamente Si hacemos con cuidado, nos da como solución al problema, obtenemos 28,8 gramos de agua. Podéis hacer los cálculos que si no tuviésemos ese rendimiento del 80%, hubiésemos obtenido 36 gramos de agua. Obtenemos menos porque esa reacción no trabaja a todo lo que da. Bueno, pues ahora os dejo en mi página web muchos ejercicios en este apartado de estequiometría para practicar esto que acabamos de ver. Pero todos se resuelven de la misma manera. Lo que puede cambiar un poquito es el paso número 3 y el paso número 5, que si en vez de darnos gramos nos dan una disolución, pues vamos a tener que utilizar la molaridad, la concentración, que si en vez de darnos gramos nos dan moles de gas, un gas, pues habrá que utilizar la ecuación de estado, etc. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle a like y activar las notificaciones.